Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado sexto. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema número 7. En el caso de hoy, el tema está relacionado con la física. Recuerden que yo les dije que los primeros temas iban a estar relacionados con la biología, luego íbamos a ver dos temas relacionados con la química y estos dos últimos temas, el de hoy y el de la próxima semana, van a estar relacionados con la física. ¿Ok? Entonces, el tema lleva por nombre las magnitudes físicas. Pero antes de compartir con ustedes lo que es una magnitud, es necesario que conozcan lo que es la medición, ¿verdad? Medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón que se denomina unidad. El resultado de una medición indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Entonces, para poder medir, necesitamos comparar una magnitud física, por ejemplo, volumen, longitud, y estas magnitudes, ¿verdad? Vienen dadas en unidades. Y entonces, ¿qué es la medición? Es el resultado, ¿verdad? El resultado de una medición indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Por ejemplo, si medimos eh, la altura desde el suelo hasta el techo, ¿verdad? Un ejemplo serían 2 metros, metros sería la unidad y la longitud, ¿verdad? Es la magnitud. Entonces ahí estamos comparando o estamos indicando el número de veces que se está repitiendo la unidad. ¿Qué son las magnitudes físicas? Primero tienen que entender que no todos los rasgos que caracterizan un cuerpo o a un determinado fenómeno pueden ser cuantificados. Por ejemplo, el olor, el sabor, no pueden ser estimados objetivamente con aparatos o con instrumentos, ¿verdad? Sino que dependen de la apreciación de diferentes individuos. Estas propiedades de la materia se llaman propiedades organolépticas, es decir, que son aquellas que se perciben con los sentidos, pero aquellos rasgos que sí pueden ser medidos se denominan magnitudes físicas. Entonces tenemos que una magnitud física o que las magnitudes físicas son aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Es decir, que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que les dije de 2 metros, ¿verdad? Estamos utilizando un número y una unidad. Y entonces también podemos decir que una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Existen dos tipos de magnitudes. El primer grupo se llaman magnitudes fundamentales y otro tipo son las magnitudes derivadas. Vamos a ver primero qué son las magnitudes fundamentales. Son aquellas que no dependen de ninguna otra medida y expresan simplemente el número de veces que está la unidad patrón en lo que se desea medir. ¿Cuáles son estas unidades? ¿Cuáles son estas magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, que se utiliza más que todo en la parte química, intensidad luminosa y corriente eléctrica. Entonces, ¿cuáles son las unidades patrones o las unidades fundamentales dentro de lo que es el Sistema Internacional de Unidades? O sea, ya es un patrón ya establecido. Por ejemplo, para la longitud, la unidad principal es el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura grados Kelvin, para la cantidad de sustancia mol, para la intensidad luminosa la candela y para la corriente eléctrica el amperio. Ahí están sus símbolos, ¿ok? Ya ustedes seguramente los conocen. Entonces quiero mostrarles, por ejemplo, de la magnitud longitud existen varias unidades, ¿ok? La que más se utiliza es el metro, pero hay otras, entonces se las quiero presentar. Nos dicen que el metro, como lo acabo de decir, es la unidad principal de medida según el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Su símbolo es la M, en minúscula.
Pero existen otras unidades que también se utilizan para medir longitud. Por ejemplo, el decámetro, como lo pueden ver allí, hay un edificio, se quiere medir y dicen que ese edificio mide de altura un decámetro. ¿Y qué es un decámetro o a qué equivale un decámetro? A 10 metros, ¿ok? De allí viene su nombre, la raíz deca, viene de 10. También está el hectómetro, que equivale a 100 metros. Se utiliza para medir cosas ya más grandes, por ejemplo, un campo de fútbol. El kilómetro, ¿verdad? Es una unidad que se utiliza, por supuesto, para distancias más largas, como por ejemplo de una ciudad a otra, y un kilómetro equivale a 1000 metros. Si hablamos de cosas más pequeñas, podemos utilizar el decímetro, ¿ok? Que equivale a 10 centímetros. Por ejemplo, para medir una grapadora. También conocemos el centímetro, ¿verdad? Tenemos normalmente en nuestras casas, utilizamos y para hacer las tareas de matemática, ustedes utilizan una regla, ¿verdad? Y la regla viene dada en centímetros, ¿ok? Y la más pequeña que utilizan, que viene en la regla, es el milímetro. Por ejemplo, un centímetro está conformado por 10 milímetros. Y estas son las unidades más comunes que se utilizan para medir. ¿Para medir qué? Longitudes, ¿ok? Las unidades de masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Cómo medimos la masa? ¿O a través de qué unidades expresamos la masa de un cuerpo, de una materia, de una sustancia? A través de estas unidades que son kilogramos, que ustedes seguramente la conocen, se representa con el símbolo, KJ, con el símbolo KG, el hectogramo, el decagramo, el gramo, ¿ok? Un decigramo, que son 10 gramos, un centígramo y un miligramo, ¿ok? Entonces, estas son las unidades, sin embargo, existen otras, por ejemplo, toneladas, una que es muy utilizada aquí, que es la libra, ¿ok? Hay otras, también otras unidades que se utilizan para medir la masa de un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de tiempo? Bueno, tenemos que el tiempo puede estar representado en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, una quincena, que son 15 días, en meses, trimestres, que son 3 meses, semestres, son 6 meses, años, bienio, que son 2 años, trienio son 3 años, lustro o quinquenio, que son 5 años, década, que son 10 años, siglo, 100 años y milenio, 1000 años. Entonces, estas son las unidades que se utilizan para medir el tiempo, pero como lo pudieron ver en la lámina anterior, ¿verdad? Para medir tiempo se utiliza básicamente es el segundo, ¿ok? Algunas unidades que se utilizan para medir la temperatura son grados Celsius, grados centígrados también, grados Fahrenheit y grados Kelvin, ¿ok? Aquí ven la relación entre ambas, entre las tres unidades. Por ejemplo, en grados Celsius, el agua se congela a 0 grados centígrados, pero en grados Fahrenheit se congela a 32 grados centígrados grados Fahrenheit, y en Kelvin se congela en 273.15 Kelvin, que es, por lo general se redondea a 273. Entonces, estas son unidades que se utilizan para medir o para expresar la temperatura. Por lo general, cuando ustedes, si tienen la posibilidad de ver un termómetro, está en grados Celsius o grados centígrados. Igualmente, si buscan temperatura de pie de cuesta, por decir un ejemplo, les va a aparecer en grados Celsius. Aproximadamente tenemos una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Por supuesto, hoy fue un día muy, muy fresco, que seguramente estaba en 22 o 23 grados, pero esas son básicamente las unidades que se utilizan. Ok, entonces hay otro grupo de magnitudes que son las magnitudes derivadas, que son aquellas que se
expresan como la relación entre dos o más magnitudes fundamentales. Entonces, ya vimos cuáles son las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las derivadas cuando se relacionan dos o más de esas magnitudes fundamentales? Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada, la aceleración, la fuerza, el área, el volumen, la densidad, la presión y el trabajo. Como ustedes lo pueden ver allí en las unidades, vemos que están relacionadas, ¿verdad? Dos unidades, metros aquí sobre segundo, es decir, que estamos ¿cuáles son las dos magnitudes fundamentales que están relacionadas aquí? La longitud y el tiempo. Igualmente aquí ve la masa y la longitud. Aquí la masa, perdón, la masa y el tiempo. Entonces, por ejemplo, la velocidad que ustedes cuando de pronto ven una película, no, ese vehículo va a 120 kilómetros por hora, por decir algo, ¿verdad? Entonces vemos que ahí la velocidad está representada en dos, se establece la relación entre dos magnitudes, que es la longitud y el tiempo, ¿ok? Porque se supone que la velocidad es cuánto tiempo se tarda ese vehículo en alcanzar cierta distancia, ¿verdad? Entonces, o cierta longitud. Entonces, las magnitudes derivadas son estas. Por ejemplo, el área se presenta en metros cúbicos, el volumen en metros, perdón, en metros cuadrados, el área es en metros cuadrados, el volumen es en metros cúbicos, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, la presión en kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, el trabajo se representa con la unidad kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades de estas magnitudes derivadas. Muy bien. El volumen, por ejemplo, ustedes conocen el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, en los líquidos, cuando ustedes compran algún eh, adquieren algún recipiente, siempre dice el volumen, ¿verdad? Que tiene esa sustancia que está en ese recipiente. Porque, repito, el volumen entonces es el espacio que ocupa un cuerpo. Y el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Cuando empezó, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? O conocido como SI, ¿verdad? Es un sistema, ¿verdad? Que establece cuáles son las magnitudes fundamentales, que son las que les mostré anteriormente, y cuáles son las magnitudes derivadas. Este sistema fue creado por la Academia de Ciencias de Francia. ¿Producto de qué? Bueno, cuando empezó la era de la revolución científica, que empezaron a compartirse de pronto datos, información de un país a otro, era necesario construir un sistema que fuera estándar, porque de pronto anteriormente se utilizaba que si los pies, codos, incluso en la Biblia aparece, ¿verdad? Este tipo de unidades, los pies, los codos, se utilizaba el cuerpo para medir, ¿verdad? Pero cuando empezaron entonces a compartir datos científicos de un país a otro, se hizo necesario crear como un estándar de unidades, un patrón para que todos se pudieran guiar. Y entonces fue como surgió el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, actualmente existen otras unidades que todavía se siguen utilizando, se siguen empleando, como es el sistema inglés, en donde se utiliza el pie, se sigue utilizando el pie, la pulgada y la milla como unidades de longitud, la libra como unidad de masa, que aquí incluso también se utiliza, el segundo como unidad de tiempo, el grado Fahrenheit, como unidad de temperatura, y el BTU como unidad de presión. Entonces también existe lo que es el sistema inglés, que utiliza estas unidades, es decir, que también son válidas. Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son las magnitudes fundamentales, cuáles son las derivadas y cuáles son las unidades, ¿ok? Que conozcan cuáles son las unidades para por lo menos las magnitudes más conocidas, que son el volumen, la temperatura, la masa, la longitud,
el tiempo, que ustedes conozcan esas magnitudes y esas unidades. ¿Cuál es la tarea entonces? Van a realizar varias mediciones utilizando las siguientes magnitudes. Longitud, por ejemplo, van a medir algo y van a utilizar la unidad fundamental de la longitud, que es el metro, como lo vimos. Van a colocar en masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, van a pesar algo, por decirlo así, o van a indicar si, por ejemplo, si es arroz, no es el paquete de arroz tiene media libra, perdón, una libra, un kilo. Van a medir algo utilizando la magnitud del tiempo. Pueden utilizar ejemplos de la temperatura, de la medición de la temperatura. Si tienen un termómetro lo pueden hacer, si no, simplemente pueden buscar la temperatura en el momento. Por internet buscan temperatura de pie de cuesta y ahí les va a aparecer y ustedes colocan entonces el día tal, a la hora tal, había tanto de temperatura. Y el volumen igualmente lo pueden utilizar. Bueno, en mi casa había un frasco de salsa de tal y tenía un volumen de tanto. Entonces, van a dar un ejemplo de cada una de esas magnitudes que vieron. Y como aquí en el video, pues yo di varios ejemplos, ustedes también pueden utilizar esos ejemplos. Y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a la orden por el WhatsApp. Recuerden que esta tarea la deben enviar el día martes de la próxima semana, perdón, el día lunes de la próxima semana a través del correo. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden.